Ya en 6 ocasiones Moisés había estado ante la presencia de Dios, de las cuales 2 de ellas, 40 días, había estado a solas con Dios. Pero esta, la que registra el capítulo 34 del libro de Éxodo, fue absolutamente diferente. Incluso cuando Moisés desciende, el pueblo nota algo completamente distinto en su semblante. ¿Por qué razón esta ocasión podemos decir que es distinta? ¿Cuál es el contexto en el cual se da este encuentro entre Dios y Moisés? Hoy estaremos estudiando aquel episodio en donde el Señor le muestra su carácter, su esencia, su gloria a su siervo Moisés. Bienvenidos a Guía Práctica. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto saludarles y agradecerte por el tiempo que dedicas para compartir junto a nosotros la palabra de Dios, para estudiar juntos. Y es por eso que queremos saludar especialmente a aquellos que nos escriben, que nos comentan, nos envían saludos, nos cuentan desde dónde nos están mirando y por supuesto aquellos amigos que nos dejan sus pedidos de oración tan importante para poder orar los unos por los otros. Pero permítanme, hicimos aquí solo una selección de nuestro último capítulo, algunos que nos pusieron desde donde nos están mirando. Queremos saludar especialmente a Rosa Alba Soto, ella nos ve desde Colombia. También tenemos a Eneida Concepción, ella nos ve desde Panamá. Orbelina, también desde El Salvador. Muchas gracias. Ahí Centroamérica está presente y siempre nos están escribiendo. Armando González también nos escribe, nos envía saludos desde Panamá. Vamos a un poquito más al sur. La verdad que bastante al sur tenemos a Mariela Espinosa, quien nos escribe desde Chile, desde la hermosa ciudad de Los Ángeles, ahí en Chile. También tenemos a Dionisio. Él no nos pone de dónde, te animamos, Dionisio, cuéntanos desde dónde, pero es un ejemplo de que Dionisio nos está escribiendo para orar por él, por su familia, por aquellas peticiones que están en el corazón. Y por supuesto, Marcelina. Tenemos también Ugarte desde Mérida, Venezuela. Gracias, Marcelina, por sintonizarnos ahí desde el hermoso país, desde Venezuela. Dora Jara nos escribe también desde Lanco, ahí en el sur de Chile. Gracias, Dora, por escribirnos también, sintonizarnos. Amparo Rodríguez desde Chicago, Illinois. Aquí cerquita desde Toronto está también nuestra amiga Amparo Rodríguez mirándonos. Facundo Balam desde Yucatán, hermosa región, ciudad allí en México. Ana Patricia, por supuesto, también nos escribe desde Quillota, la zona central de Chile. Y Carmen, nuestra amiga Carmen, que también nos sintoniza desde España. Y por último tenemos a Yadire, y Yadire está también desde los Estados Unidos. Yo quiero saber dónde están nuestros amigos de Perú. Tenemos una alta sintonía de nuestros amigos y hermanos del Perú y yo quiero ahí que me escriban, que nos pongan desde qué hermosa ciudad del Perú, desde la sierra, la costa, distintos hermosos lugares también desde Perú. Tenemos en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, por supuesto también amigos que nos sintonizan desde Australia, España y bueno, ¿desde qué otro lugar tú nos estás acompañando? Escríbenos, déjanos tu saludo y por supuesto también algún pedido de oración, ya que queremos orar, queremos iniciar este capítulo, por supuesto, en oración los unos por los otros. Querido Dios y Padre, gracias, Señor, por estar con nosotros. Oramos, Señor, por cada uno de los lugares, hogares representados, detrás de cada pantalla, de cada amigo que semana tras semana estamos estudiando tu palabra. Bendícenos, Señor, acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera invitarte al libro de Éxodo, capítulo 33. El capítulo 33 es el contexto previo del gran capítulo 34, donde es la séptima vez en donde Moisés se encuentra con Dios. Esta vez
por 40 días y algo especial ocurre allí, pero necesitamos entender también el contexto. El capítulo 33, verso 1 dice que Jehová le dijo a Moisés, anda, vete de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Eh, es interesante el pedido que Dios le hace a Moisés. Vete, anda, avanza, vayan tú y el pueblo. Y el verso 3 enfatiza este pedido de Dios tan particular. Subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo, no sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo muy terco. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, vas a subir a la tierra prometida, pero yo no voy a ir contigo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué ocurrió? Porque los capítulos anteriores, efectivamente, la idolatría del pueblo había quebrantado el pacto. Pero la pregunta es, ¿acaso Dios no los había perdonado? Por un lado, la intercesión de Moisés y por otro lado también encontramos que se había hecho esa justicia, el castigo a los pecadores que no habían querido arrepentirse. Había un grupo que se mantuvo fiel, otro grupo que se arrepintió y otro grupo que permaneció en su rebeldía, los cuales fueron destruidos. Alguien podría decir, ¿y no está todo bien? Pero aquí vemos las consecuencias del pecado. Aunque Dios nos perdona, aunque Dios acepta la intercesión de Moisés, muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros actos. Hoy en día nosotros somos perdonados, con el genuino arrepentimiento acudimos al trono de gracia a través de Cristo Jesús. Él intercede por nosotros, esa intercesión es efectiva, pero eso no significa que tengamos que eh, borrar también o evitar las consecuencias de nuestros actos. Es así como el Señor aquí está diciendo, y precisamente en el verso 2, el verso anterior dice, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré de fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Es decir, no te estoy abandonando, pero mi presencia, así como ha estado contigo y en medio del pueblo, ya no será más. Ustedes van a ir con mi ángel y yo voy a ir haciendo que ningún enemigo esté por sobre ustedes. Pero yo no voy a ir con ustedes, porque mi pueblo es un pueblo terco. Este es el contexto. Aquí comienza el contexto del por qué Moisés le pide ciertas cosas a Dios. Continúa el texto diciendo, por ejemplo, el verso 4, que al oír el pueblo esta mala noticia, guardó luto y ninguno se puso sus galas, pues Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo muy terco. Y ahí continúa lo mismo que el mensaje que había recibido Moisés. Es interesante que la estructura gramatical, que el pueblo se deshizo de sus alhajas, de sus vestidos de gala, eh, algunos comentaristas, y especialmente en la expresión gramatical, podemos decir que el pueblo, tal como lo decíamos en el capítulo 32, cuando Aarón le dice, saquen los zarcillos de sus orejas. Vemos que el pueblo se arrepiente, Dios le da una nueva oportunidad, eh, pero de alguna forma ellos seguían vistiendo de una manera que no era la apropiada para el pueblo de Dios. En el verso 4, cuando ellos escuchan la mala noticia, dice el texto que ninguno se puso sus galas y guardaron luto. No solamente guardar luto porque ellos vistieron de una forma circunstancialmente distinta, sino que a partir de ese momento decidieron vivir de acuerdo a cómo Dios quería que el pueblo viviera, que esas riquezas que con las cuales habían salido de Egipto no fueran para adornar su apariencia, sino que tenían un uso para poder más adelante construir el tabernáculo terrenal. Aquí podemos perfectamente pensar de que cuando nos arrepentimos y vivimos una genuina ah, apreciación
de un antes y un después, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y precisamente hay un cambio de vida que incluso se ve en nuestra apariencia personal. Esto está enfatizado también en el verso 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el monte Horeb. Esa partícula desde significa que a partir de ese momento ellos comenzaron a entender que sus vestimentas, que sus apariencias, que sus adornos debían reflejar a Cristo, a Dios, el carácter de Dios. El verso 7 entonces dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo erigió lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba en pie a la entrada de su tienda, con la mirada puesta en Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Este relato nos está mostrando las consecuencias inevitables del pecado. Cuando quebrantamos el pacto, por más que haya arrepentimiento y perdón por parte de Dios y el arrepentimiento, por supuesto, por parte nuestra, hay consecuencias. Ya vimos una de ellas, la más grande, la más terrible. Ve tú con el pueblo, yo no voy a ir con ustedes. Pero también aquí hay un simbolismo porque la tienda de reunión, llamado tabernáculo de reunión, que sabemos que aún no era el tabernáculo que Moisés ya había visto. La construcción del tabernáculo aún no ocurría. Pero esta tienda especial era el lugar donde Moisés entraba y Dios se manifestaba y conversaba con él. Fíjense en el símbolo de tomar esta tienda y armarla, levantarla, pero esta vez fuera del campamento. Esto refleja especialmente el amor de Dios. ¿Cómo así? Si bien el deseo de Dios era estar en medio de su pueblo, Dios no puede obligar o arbitrariamente establecer ante el pueblo sus deseos. Dios tiene que actuar de acuerdo también a la voluntad del pueblo, a las acciones del pueblo. Y aquí hay una acción negativa. El lugar de la reunión se saca de en medio del pueblo para que el pueblo entienda su pecaminosidad, las consecuencias del pecado. No obstante, dice el texto que cuando Moisés entraba y se llenaba la tienda de humo, mire lo que dice el texto, el verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía que la columna de nube se detenía a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno a la entrada de su tienda y adoraba. Es decir, la gloria de Dios se manifestaba a través de la nube, la presencia de Dios. Y el pueblo estaba feliz y adoraba, pero previo a eso había un proceso de entender cuál era su condición y naturaleza pecaminosa. Entender el riesgo que muchas veces el pecado provoca en la relación de pacto, el riesgo de quebrantarlo, el riesgo de actuar de acuerdo a las bajas pasiones, a la inmoralidad, a la infidelidad a Dios. El pueblo estaba entendiendo el proceso por el cual Dios los estaba guiando. Posteriormente, el verso 11 dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero. Este énfasis, ya habíamos mencionado que el estar cara a cara con Dios tiene que ver con estar frente o delante de la presencia de Dios. Pero también la palabra cara a cara es una frase idiomática en la cual se habla de confianza, de compañerismo y de amistad. Y aquí vemos que Moisés, se dice el verso 11 que Dios hablaba con él como quien habla con su amigo. Sin duda que había un relacionamiento especial, había un conocimiento especial, experimental.
Desde el desierto de Madián, durante esos 40 años, Moisés inicia un proceso de comenzar a conocer a Dios. Luego viene la experiencia de la zarza, en donde Dios mismo ante la pregunta, ¿y quién eres tú? ¿O qué le diré a aquellos que me preguntan? Y él entiende y ve la manifestación del gran yo soy. Y así sucesivamente, por los 40 años allí en el desierto, más este completo año ahí en las faldas del monte Sinaí en el desierto, sin duda alguna que Moisés construye un relacionamiento con Dios que alguien podría decir casi perfecto, maravilloso. Dios hablaba con su amigo Moisés cara a cara. Desde el verso 12 en adelante, se destaca una frase que Moisés dice en relación a sí mismo. Tu siervo ha hallado gracia. Esta idea que tiene Moisés es precisamente lo que Dios mismo le había transmitido a él y al pueblo. Tú has hallado gracia. Y luego Moisés le cobra la palabra a Dios. Leamos ahí el verso 12. Mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia ante mis ojos. Pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos y mira que esta gente es tu pueblo. En dos versos, el verso 12 y 13 del capítulo 34, el énfasis que se está repitiendo es la palabra gracia o la estructura gramatical, la oración hallar gracia. Tú me dices, dice Moisés, que he hallado gracia, pero ahora te ruego, si realmente he hallado gracia, que tú por favor hagas esto. ¿Qué significa? Moisés entiende y sabe que en el proceso de liberación del pueblo era muy importante la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo, es un don inmerecido. No se trata por lo que tú eres, no se trata por lo grande, fabuloso que era el pueblo, sino que Dios otorga un regalo. Es lo que Dios le otorga al pueblo, pero también a Moisés, que no lo merece, que es un regalo divino y que gracias a ese regalo le permite estar cara a cara con Dios, sentir su presencia, saber su voluntad, etcétera. Por lo tanto, aquí nosotros vemos en este libro maravilloso de Éxodo que nos habla de la redención, de ser librados para nosotros hoy del pecado, obtener la salvación. Vemos que de la misma forma la gracia juega un papel muy importante. El, como seres humanos, hallar la gracia divina, aquel regalo, aquel don que no es por mérito, no es por lo que tú eres, no es por lo que tú tienes, sino por lo que Cristo nos ha otorgado. Pero llama la atención que Moisés le pide algo a Dios. Yo quiero conocerte, quiero saber tus caminos. Si he hallado gracia, quiero entonces conocerte. Y la pregunta inevitable es, ¿acaso Moisés ya no conocía lo suficiente a Dios? ¿Te acuerdas lo que decíamos? 40 años en el desierto de Madián, un año en donde pudo ver todas las manifestaciones de Dios. Era el único que tuvo el privilegio de escuchar, de hablar, de dialogar e incluso de interceder ante Dios por el pueblo. Alguien podría pensar qué insatisfecho atrevimiento pedido hace Moisés de querer conocer aún más a Dios. Pero fíjate que aquí se trata de algo muy importante y el capítulo 34, verso 14 dice, Jehová le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso. Lo que Moisés, ¿por qué le hace este pedido a Dios? Es porque se está jugando, está en juego la presencia de Dios. Yo iré contigo, pero irá mi ángel. Yo no voy a ir, mi ángel irá. Pero no era suficiente para Moisés, porque un hijo de Dios que ha vivido la experiencia de estar ante la presencia de Dios, no lo toma a la ligera, sino que cada vez más
no concibe vivir no estando ante la presencia de Dios. Moisés responde en el versículo 15, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Es decir, la particularidad, la singularidad, la diferencia del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, de entre todas las naciones, es que Dios estaba con ellos, que ellos tenían la presencia de Dios. Y en el verso 17 Jehová le responde a Moisés, haré lo que tú has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos. Y aquí hay algo muy importante. Y te he conocido por tu nombre. Este contexto previo al capítulo 34 tiene que ver con la presencia de Dios en medio del pueblo. Tiene que ver con que Moisés no concibe la idea de que Dios no estuviera con él, no pudiera cara a cara conversar con Dios como un amigo. Yo te quiero conocer, le dice. Y Dios le responde, yo te he conocido. Y luego dice el verso 18 que Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. El verso 18 es este énfasis del capítulo. Te quiero conocer, pero me falta algo. Quiero conocer tu gloria. Quiero conocer tu persona, tu esencia, tu carácter. Y el verso 19 dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Verso 20, pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguirá vivo. Es interesante que el pedido de Moisés, muéstrame tu gloria, el Señor le responde de una forma afirmativa y le dice, yo haré pasar toda mi bondad. Es decir, la pregunta natural entonces es, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿En qué consiste esta gloria? Cuando uno sigue leyendo, dice que el Señor le dice en el verso 21, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Entonces Dios claramente no le muestra su rostro tal cual, porque Moisés hubiese caído muerto. Lo que le muestra es su gloria. Y la misma Biblia dice que Dios le muestra su bondad. Por lo tanto, la gloria de Dios tiene que ver con su bondad. Pero en el capítulo 34, cuando Dios pasa delante de Moisés, dice que Él declara algo muy importante y que tiene que ver también con el carácter de Dios, con la gloria de Dios. El capítulo 34 en los primeros textos, nos muestras entonces que Moisés se prepara para este encuentro, para estar cara a cara con Dios y ahora algo añadido de diferente de las ocasiones previas que Moisés ya había estado con Dios en el Sinaí, en el monte. Ahora él iba a ver, a conocer el carácter, la bondad de Dios. Pero antes dice el verso 1 del capítulo 34, Jehová dijo a Moisés, prepara 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo ni aparezca nadie en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten frente al monte. Moisés preparó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Aquí nosotros entonces debemos juntar los elementos tanto del capítulo 33, que es el contexto,
tiene que ver con la presencia de Dios, tiene que ver con el relacionamiento de Dios. Es decir, el relacionamiento no tiene simplemente que ver con estar ante la presencia de Dios. El pueblo precisamente estaba ante la presencia de Dios, pero no había fortalecido el relacionamiento porque habían violado el primer y segundo mandamiento, como vimos la semana pasada. Por lo tanto, estar cerca de Dios o estar participando de Dios de ciertas actividades religiosas no es garantía del relacionamiento. El relacionamiento tiene que ver con sentir la necesidad de estar ante la presencia de Dios, de imaginar qué sería mi vida sin Dios, sin la presencia de Dios. Y Moisés no lo puede concebir y por lo tanto él argumenta basándose en la gracia de Dios, no basándose en sus propios méritos. Y aquí hay un elemento muy importante, porque si Dios le va a mostrar su gloria, su bondad, su esencia, en otras palabras, hay un elemento muy importante que refleja el carácter de Dios y que había quedado destruido, quebrado, cuando Moisés desciende del monte y ve el becerro de oro y al pueblo adorándolo. Precisamente son los 10 mandamientos, las 10 palabras, las 10 promesas escritas en tabla. Esta vez Moisés tiene que llevar labradas las 2 tablas para que Dios vuelva a escribir con su dedo los 10 mandamientos. Por lo tanto, todos estos elementos resumen el pacto, la presencia de Dios como garantía, que no abandona a su pueblo, a sus hijos, que Él otorga la gracia inmerecida para que nosotros podamos ser contados, podamos ser considerados, no por lo que somos, sino por lo que Dios ha hecho, o en estricto rigor, por la gracia de Cristo en nuestro favor. Dice el verso 5, descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él, y él proclamó el nombre de Jehová. Hasta aquí podemos decir que tal vez ya había ocurrido esto antes, en el monte, pero aquí está la diferencia. Jehová pasó por delante de él y exclamó. Mira la declaración de Dios mismo. Es una revelación de lo que Dios es. Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta declaración, vamos a tomar de atrás para adelante, habla de un Dios que castiga la maldad y la rebelión, la rebeldía. La palabra rebelión o rebeldía tiene que ver con personas o el acto consciente de saber que algo es malo e ir constantemente en contra de aquello que está establecido. Por lo tanto, este castigo no es de un Dios arbitrario o un Dios que se aira rápidamente. Al contrario, vamos viendo que el inicio de la exclamación dice tardo para la ira, pero que permite un juicio justo y las consecuencias de la rebeldía precisamente es un castigo generacional, primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. En la antigüedad, muchas familias vivían juntas, primera, segunda y hasta cuarta generación. Por lo tanto, la rebeldía de una generación o de una familia podía perfectamente ser la de los hijos, la de los nietos, la de los bisnietos, etc. Por esta razón, Dios menciona que el castigo cuando una persona, un grupo de personas, actúan contra los principios de Dios como un acto de rebeldía, entonces eso tendrá también su retribución en el tiempo final. Pero aún así, habiendo esa justicia, esa retribución, que la Biblia le llama castigo, pero que es consecuencia de la propia rebelión, no obstante dice que Dios es fuerte, misericordioso y piadoso, que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La gloria de Dios que ve y
escucha Moisés, tal como Juan también lo ve en el Apocalipsis, que no solamente ve a Cristo Jesús con ciertos símbolos, sino también lo escucha. La misma experiencia está teniendo Moisés. Él está viendo la gloria de Dios, pero también está escuchando esta exclamación por parte de Dios. No es más que el carácter y la bondad de Dios. Sin duda alguna que este deseo de querer conocer más a Dios, Dios estuvo dispuesto para que Moisés pudiera entender y conocer mejor a Dios. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró, diciendo: Señor, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Este es un pueblo muy terco, pero perdona nuestra maldad y nuestro pecado y acéptanos como tu heredad. Es interesante cómo inicia el capítulo 33 con la declaración de Dios diciendo: toma este pueblo, levántate, llévalos a la tierra que yo te mostraré, que juré a tus padres, mas yo no iré. Y aquí vemos que Moisés, al entender el carácter, el amor de Dios, su esencia, no tiene otra cosa que agachar su cabeza y clamar: Señor, por favor, no te apartes de nosotros. Cuando el hombre logra dimensionar la solemnidad del carácter de Dios, no nos queda más que reconocer nuestra pecaminosidad, nuestras debilidades, nuestras faltas, ese tremendo y abismal contraste entre la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza, no nos lleva más que a adorar, postrarnos y clamar que el Señor, por favor, no se aparte de nuestra vida. Cuando Moisés desciende del monte, él no notaba que algo distinto había ocurrido. Alguien se puede preguntar, ¿por qué la primera, segunda, tercera, sexta vez que Moisés está ante la presencia de Dios, por qué no volvía con su rostro iluminado como esta vez sí ocurrió? ¿Cuál es la diferencia entonces entre las otras ocasiones? Llama la atención que antes de responder esa pregunta, que Moisés no sabía que su rostro irradiaba la gloria de Dios. Una luz rodeaba e iluminaba su rostro. Cuando el pueblo lo vio, tenían temor de acercarse a Moisés. Cuando Moisés supo la razón de por qué el pueblo no se quería acercar, puso un velo para poder hablarle al pueblo todas las cosas que Dios le había indicado. Aquí nosotros encontramos varios principios muy importantes. El cristiano que brilla en medio de la oscuridad no necesita hacer grandes esfuerzos, a no ser de esforzarse cada día para conocer más a Dios, para estar ante la presencia de Dios. No se trata de conocer a Dios por más que estudiemos, que leamos, que sepamos acerca de Dios. Moisés sabía mucho de él. Había escuchado la declaración misma de Dios, del gran yo soy, la explicación ontológica de quién es Dios. Pero algo aún no llenaba su corazón, y era la presencia de Dios, o era imaginarse el no estar con Dios en medio del pueblo, en medio de su vida y en medio de su corazón. Esto lo lleva confiadamente a pedir o a hacer un pedido extraordinario delante de Dios. Muéstrame tu gloria, quiero conocerte. Y el cristiano que dispone en su corazón esto, va a brillar inherentemente. ¿Cuántos muchas veces buscamos, por ejemplo, a través de un plan estratégico misionero, a través de un plan evangelístico o a través de distintas formas, el querer compartir a Jesús con otras personas? Pero cuán errado tal vez podemos estar y no nos damos cuenta que el reflejar o el querer compartir a otros de Cristo Jesús tiene que ser simplemente que ellos puedan ver algo que nosotros no nos damos cuenta porque hemos pasado tiempo con Dios y reflejamos su amor y su carácter. Elena de White, en Patriarcas y Profetas, página 341, ella señala lo siguiente: mediante este resplandor
Dios trató de hacer comprender a Israel el carácter santo y exaltado de su ley y la gloria del Evangelio revelado mediante Cristo. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le dio no solo las tablas de la ley, sino también el plan de salvación, recordemos, a través del santuario. Vio que todos los símbolos y tipos de la época judaica prefiguraban el sacrificio de Cristo, y era tanto la luz celestial que brota del Calvario como la gloria de la ley de Dios lo que hacía fulgurar el rostro de Moisés. Qué interesante, está diciéndonos que la ley de Dios y el carácter de Dios era lo que hacía reflejar la gloria en el rostro de Moisés. Cuán importantes son guardar los mandamientos cuando está relacionado a un vínculo de amor, como Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mi mandamiento. La gloria reflejada en el semblante de Moisés representa las bendiciones que, por medio de Cristo, ha de recibir el pueblo que observa los mandamientos de Dios. Mira, lo leemos de nuevo. Esto es muy importante. La gloria reflejada en el semblante de Moisés representa las bendiciones que por medio de Cristo ha de recibir el pueblo que observa los mandamientos de Dios. Qué interesante que el rostro de Moisés ahora refleja la gloria de Dios, porque no solamente ve la gloria, sino también porque él está vinculándose con los mandamientos de Dios. Por lo tanto, a cada uno de nosotros en esta hora, el reflejo del carácter de Dios, su bondad, su amabilidad y tierno amor deben verse en nuestras acciones. Aquí vemos que el gran puzzle de Dios en el libro de Éxodo tiene elementos muy importantes: el pacto, el relacionamiento, los mandamientos de Dios y la testificación. Moisés está irradiando la gloria, y esta gloria es para atraer al pueblo, para transmitirle al pueblo la santidad y el amor y el carácter de Dios. Pacto, mandamientos, testimonio. Pero antes de conectarlos con el Nuevo Testamento, que es muy importante entender esto, el material de la escuela sabática nos habla acerca, o la pregunta es: ¿qué hizo resplandecer el rostro de Moisés? No fue el simple hecho de estar en la presencia de Dios. Cuidado, porque muchas veces decimos que como estuvo ante la presencia de Dios, es como que se le pegó, se le adhirió la gloria que vio, ahora él reflejaba la gloria. No, aquí hay una actitud de Moisés que ahora tiene en el capítulo 34 y que antes no había tenido. Moisés fue transformado y su rostro resplandeció cuando comprendió la bondad, la amabilidad de Dios y fue completamente receptivo a Él en respuesta a la belleza del carácter divino. Cuando Él comprende y es receptivo, cuando Él es transformado a la imagen de Dios, entonces ahora Él está apto para reflejar el carácter de Dios. Ahora, en Juan capítulo 17 vamos a encontrar que Jesús, en su oración intercesora, hace un pedido muy particular. A partir del verso 21, a partir del verso 20, vamos a leer, dice: pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, aquí está el propósito: testimonio, testificar de que Dios envió a su Hijo, tal como lo dice Juan 3:16, para salvarnos, para obtener la vida eterna, para todo aquel que en Él cree. Y luego dice el verso 22, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo que ve Moisés es la esencia de Dios. Y lo que Jesús está refiriéndose es: para que tú y yo, Padre, así como somos uno, está hablando de la esencia de la divinidad, la unidad, para que lo que nosotros somos, ellos también sean. Y lo que yo he tenido, antes incluso de venir a este mundo, la gloria de Dios, yo también se las he dado a ellos, como Dios, Cristo Jesús, se la dio a Moisés en el monte.
De la misma forma, tú y yo hoy en día podemos recibir la gloria de Dios, el carácter, el amor, la bondad de Dios para que se vea reflejada, no de forma forzada. No, esto no se trata de simplemente hacer un programa de testificación que muchas veces tenemos en nuestra iglesia. No digo que eso sea malo, no. Al contrario, allí vamos con nuestros amigos, programas de evangelismo, amigos que ya les hemos mostrado a Cristo Jesús. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros los pastores que nuestros hermanos de iglesia dicen, oh, qué bueno, va a venir tal o tal predicador? Como que confiamos en que nuestros amigos que queremos invitar, ellos ahí van a conocer a Jesús y van a tomar una decisión. ¿Cuán errado estamos? Porque nosotros, cada uno que vive en un pacto con Dios, en un relacionamiento, con el deseo de Moisés de querer conocer más a Dios, inevitablemente vamos a irradiar la gloria de Dios. Y cuando eso ocurra, antes de una campaña de evangelismo, antes de iniciar una serie de estudios bíblicos, antes de que tú regales algún libro misionero, antes de todo aquello, tal vez cuando invites a tu vecino, a tu amigo, a alguien, a tu hogar, cuando puedas suplir alguna necesidad, cuando ellos vean el amor, la amabilidad, la bondad de Dios en nuestra vida, tal como el pueblo veía el rostro de Moisés, así la gente nos pueda ver. Y cuando ellos comiencen a desear seguir a Jesús, entonces tú le dirás, mi amigo, mi amiga, te invito a estudiar la Biblia, te invito a ver el canal de televisión, te invito a ver este video de YouTube, te invito a mi iglesia porque va a venir un evangelista, un predicador. Y ahí la obra de evangelismo y testificación se ve culminada. Pero no nos quedemos sentados, no pensemos que otros van a hacer la obra que tú y yo necesitamos hacer. Y lo primero es vivir la experiencia de Moisés. ¿Crees o creemos que conocemos lo suficientemente a Dios? Tal vez solo de conceptos, pero necesitamos tener esa hambre, tener ese deseo que quema y arde el corazón de querer conocer aún más a nuestro Señor Jesús, de querer pasar más tiempo y de tal vez nunca imaginarnos que su presencia pueda estar ausente de nuestra vida. Lo que le pasó a Moisés fue creer o pensar que Dios ya no iba a estar con él en medio de su pueblo, y eso lo llevó a hacer un pedido extraordinario. Muéstrame tu gloria, quiero conocerte. Que ese sea también nuestra experiencia, que ese también sea nuestro deseo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.